pero Él es santo. Sabemos que Él es santo, ¿no? Amén. Y cuando nosotros nos presentamos a través de Él, de nuestro Señor Jesús, ante la presencia de nuestro Dios, sabemos que Él es santo. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no hemos cuidado nuestra santidad. Y cuando hablamos al Padre, hablamos al Santo. ¿Hay temor en nuestro corazón? ¿O simplemente llegamos y oramos al Padre sabiendo que Él es santo? Dios dice en su palabra que Él no oye a todos. Él sabe a quién oye. Dios sabe quién es su Hijo y quién no lo es. Dios sabe quién habla con la verdad y quién no lo hace. Dios conoce lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. A Él no le podemos engañar. Yo he visto muchos que cuando predican o cuando hablan de Dios, le hacen promesa a Dios y dicen cosas de este lugar, pero luego la palabra les pesa y no cumplen lo que le prometen a Dios. Y eso pasa porque aún no han conocido al verdadero Dios. Dicen conocerlo, pero no le conocen. Porque si le conocieran, le temieran. Porque el temor a Dios nos lleva a la santidad. Y esa santidad nos lleva a la presencia de Dios. Y nuestras oraciones pueden llegar a Él. Bendito es el Señor. Él es grande. Es tan grande que no lo podemos ver. Pero sí lo podemos sentir. Si abrimos nuestro corazón. Si nos esforzamos por tratar de hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad. A veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no es así. Estamos haciendo nuestra voluntad. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y Dios lo sabe. Y nos mira con misericordia. Por eso es importante conocerle a Él. Y la única manera de conocer a Dios es a través de una comunión directa con Él. Conocer a Dios a través de la palabra, pero también a través de una comunión directa con Dios. Y cuesta entrar en la presencia del Señor cuando no hay un corazón dispuesto. Cuando estamos más preocupados y afanados por las cosas de este mundo y lo que el mundo nos ofrece. Y no nos preocupamos del reino del Señor. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Todos seremos parte en el reino de Dios? ¿No será que solamente algunos serán salvos por gracia, pero no serán parte en el reino de Dios? A muchos se engañan pensando que serán parte en el reino de Dios, pero no es así. Cuando vino Cristo y dejó este libro maravilloso, que es el Evangelio, allí nos habla Dios de cómo buscar el reino. ¿Y qué es el reino?
Pero pareciera que para muchos no hay tiempo para buscar el reino, porque estamos afanados en este mundo. Estamos siendo tan terrenales que pensamos que solamente por ir el día sábado o el día domingo a la iglesia y cantar alabanza y todo eso, creemos ya que con eso es todo. No. La relación con Dios es todos los días, 24 horas, 7, los 365 días del año. Ser agradecidos de Dios cada mañana, cada noche. Tener una comunión con Dios todo el día, en cada momento. Eso nos sensibiliza. Y podemos entonces oír el consejo de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero hoy habla a través de la palabra. Y cuando no escudriñamos la palabra como se debe escudriñar, no logramos conocer a Dios, ni los propósitos que tiene Dios en cada uno de nosotros. No todos entrarán al reino de Dios. Todos seremos salvos porque somos salvos por gracia, porque Cristo murió por nosotros. Pero no todos seremos parte del reino de Dios. Y para ser parte del reino de Dios tenemos que entender qué es el reino de Dios. Es un gobierno celestial dirigido por Dios mismo. Y Dios sabe a quién va a elegir para ser los que lo van a acompañar en este reinado milenial. Pero pareciera que a muchos no les interesa el reinado milenial. Solamente quieren ser salvos. Y Dios le ha entregado a cada uno de nosotros una responsabilidad, la cual no están cumpliendo. No están trabajando lo que Dios le ha dado. Y el día en que nosotros nos presentemos delante del Señor, porque todos nos presentaremos delante del Señor y rendiremos a cuenta a Dios por lo que teníamos que haber hecho y no hicimos. Oh, dice el Señor al siervo fiel, entra en el reposo. Y aquellos que no fueron fieles, aquellos que no trabajaron, el Señor les llama infieles. Siervo infiel. Entonces tenemos que tomar conciencia de qué somos nosotros para Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Estamos tomando en serio el Evangelio? ¿Estamos realmente viviendo de la manera como Dios quiere que vivamos? ¿O somos aquellos evangélicos que solamente lo hacemos el día sábado, el día domingo y el resto de la semana seguimos siendo del mundo? Y nos estamos pareciendo a muchas iglesias por ahí, que solamente son cristianos el día que van al culto y el otro día hacen su vida normal. Al Señor eso le llama hipocresía. Le llama cinismo, poco amor. Cuando el pueblo de Israel adoraba y alababa a Dios, Dios le decía: pueblo, me alaba con sus labios, pero en su corazón no estoy yo. Y hay muchos y en muchas iglesias donde alaban a Dios y le cantan a Dios, pero Dios no está en su corazón. Y piensan que Dios oye sus cánticos, y piensan que Dios oye sus alabanzas, y piensan que Dios oye sus oraciones, pero Dios no las oye, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Estamos en tiempos finales. Cristo viene. ¿Lo cree usted? Amén. Muchos no lo creen. Muchos dicen, siempre han dicho que Cristo viene, pero todavía no viene. Pero Cristo viene.
Y viene por una iglesia fiel, por una iglesia verdadera, por una iglesia que constantemente está en comunión con el Señor y sirviéndole al Señor como el Señor quiere que le sirva. Y Dios nos mira con misericordia. Y muchas veces nosotros nos aprovechamos de esa misericordia. Pero el Señor sabe que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles para la iglesia. Serán tiempos muy difíciles para aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Porque para aquellos que no lo son, no serán difíciles, porque le darán la espalda a Dios en los momentos difíciles. Está escrito. El amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos ya se está enfriando. Y que Dios tenga misericordia. Porque Dios no piensa perder a ninguno de sus hijos. Y Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros para hacerlo volver al redil. Si tiene que tocar su carne, la va a tocar. Si tiene que quitarle un hijo, se lo va a quitar. Pero Dios va a hacer lo que tenga que hacer para no perderlo a ustedes como sus hijos. Él es soberano. Él nos creó. Nos trajo a este mundo y Él tiene el derecho de llevarnos cuando Él quiera. ¿No es así? Él es Dios y es soberano. Y muchas veces decimos ser cristianos, hijos de Dios. Y vivimos una vida vulgar y mentimos y robamos y andamos con las malas palabras y los chistes sucios y las conversaciones que no nos convienen. Nos dejamos llevar y nos dejamos contaminar por las amistades, por los amigos, compañeros de trabajo o de estudio. Y nos olvidamos que somos hijos de Dios. Quiero decirles que Dios está escogiendo a un grupo de fieles para ser parte de este reino de Dios. El reino de Dios es como un gobierno de cualquier parte del mundo. Cuando sale un presidente, el presidente elige a los que van a gobernar con él. Lo mismo es Dios. Cristo va a gobernar y Él va a elegir los que van a gobernar con Él en el milenio. ¿Quiere ser parte de ese reino milenial? ¿O simplemente se conforma con ser salvo? De hecho, de ser salvos vamos a ser salvos. Pero cuando nos presentemos delante del Señor y le rendamos cuenta por las cosas que no hemos hecho y que teníamos la obligación de hacer, dice Dios que tiene recompensas, pero también Dios tiene castigos para aquellos que no obedecieron y no trabajaron en las cosas que Dios le dio para trabajar. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte de este reino? Dios lo deja muy claro, y yo sé que es muy difícil, entendiendo y comprendiendo en los tiempos que estamos viviendo, que es muy difícil poder conseguir esto. Vamos a leer Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos obedeciendo a lo que Él nos manda? Él puso ordenanzas, puso normas, puso reglas, puso leyes. ¿Estamos obedeciendo esas normas y esas leyes? ¿Lo estamos haciendo?
Debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Y no pensemos por ningún momento que podemos engañar a Dios. A veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero no es así. Hoy usted está aquí y no sabe si está haciendo usted la voluntad de Dios o no. Pero Dios sí lo sabe. ¿Cree usted que venir el día sábado de cantar alabanza y cántico y adorar a Dios y darle la ofrenda y todo lo demás, usted cree que eso es todo la voluntad de Dios? Hay muchas otras cosas más que nosotros tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Estos hombres pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no la estaban haciendo. Cuando en una iglesia hay milagros, hay sanidad, nosotros pensamos que estamos haciendo en la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Es lo que creemos nosotros que es la voluntad de Dios. Y si Dios obra en sanidad y obra en milagro, Dios lo hace porque Él es soberano. Porque Él tiene que respaldar su palabra. No porque usted levantó las manos y oró y la persona se sanó. No. Es porque Dios respaldó su palabra. Ni siquiera es por su oración. Porque no es una oración sincera. No es una oración con credibilidad, con fe, con creencia que realmente va a ser así. Pensamos que creemos y pensamos que tenemos fe y pensamos que nuestras oraciones son verdaderas. Pero nos engañamos a nosotros mismos y nosotros nos conocemos. Dios nos da a nosotros la capacidad para conocernos a nosotros mismos. Y nosotros mismos a veces nos engañamos. Y en vez de ser sinceros con Dios y pedir perdón a Dios, seguimos siendo igual. No cambiamos. Y yo me pregunto, hay hombres de Dios que han tenido experiencias con Dios. Aún a esos hombres que han tenido experiencia con Dios, o mujeres que han tenido experiencia con Dios, tampoco hacen la voluntad de Dios. Y tampoco buscan la voluntad de Dios. Ni buscan la relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Nos hemos vuelto tercos, duros, insensibles. Y dice Dios que a Él no le agrada esos corazones duros e insensibles. Seremos parte del reino de Dios. Yo me esfuerzo y lucho cada día para ser parte de ese reino, porque yo me lo imagino, es algo maravilloso. Imagínense reinar con Cristo 1000 años a una humanidad que va a sobrevivir en la tierra. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que va a haber una parte de la humanidad que va a sobrevivir al apocalipsis de los 7 años? Y a esa gente es la que vamos a reinar junto con Cristo, como reyes, sacerdotes, gobernadores e intendentes y una infinidad de lugares que Dios tiene preparados para aquellos que le están sirviendo a Dios en este tiempo. Pero aquellos que lo hacen con fidelidad, creyendo realmente que así es y que así será. Son los últimos tiempos. No podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de ponernos al día con Dios.
en todas las cosas. Si bien es cierto, Dios es muy caballero, Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad, porque Dios quiere que usted lo haga por amor a Dios. Decimos amar a Dios. ¿Realmente le amamos a Dios? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Realmente amamos a Dios? Si realmente amáramos a Dios, respetáramos a Dios y respetáramos sus normas, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos. Pero no es así. Yo me he encontrado con muchos cristianos que no son ni fríos ni calientes, tibios. Y dice el Señor que a los tibios lo vomitará su boca. Entonces es tiempo de reflexionar, de reaccionar y de activar lo que Dios nos dio. Aquellas herramientas preciosas que Dios le entregó a cada uno de nosotros, para que de esa forma podamos aún, por poco, agradar a Dios. ¿Se ha esforzado usted, yo, por alegrar el corazón de Dios? ¿Sabe usted cuándo se alegra el corazón de Dios? ¿Cuando usted canta alabanza? No. ¿Cuando usted la adora? No. ¿Sabe usted cuándo Dios se alegra? Cuando usted le ama. Pero cuando le ama de verdad, ahí se alegra el Señor. Cuando usted le cree a Dios todas las promesas que Dios hace. Jesús hizo muchas promesas. Yo estaré con vosotros todo el tiempo, hasta el fin. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y trabajados, y yo haré descansar. Creemos en Dios, en esas cosas. Si dice que Dios en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras preocupaciones, ¿le creemos realmente a Dios? No. No le creemos a Dios. ¿Cuándo le cree uno a Dios? Y cuando alegramos el corazón de Dios. Es cuando ponemos nuestras vidas delante de Dios. Es cuando dejamos que sea Dios quien decida qué hacer con nuestras vidas. Se presentan problemas, dificultades en nuestra vida, enfermedades en nuestra vida. Y ya estamos llorando y estamos clamando, Señor, sáname, Señor, sácame de este problema, Señor, soluciona esta situación. El Señor nos mira con misericordia. Crean en mí. Crean en mí. Yo soy su sanador. Yo soy su libertador. ¿No es eso lo que cantábamos recién? ¿Que Él nos liberta? ¿Que Él nos sana? Pues creámoslo entonces. Y dejemos todas las cosas en las manos de Dios. Aun cuando nuestra vida esté en peligro, dejemos las cosas en las manos de Dios. Ahí se alegra Dios. Señor, estoy en tus manos. Venga lo que venga, Señor. Usted es soberano. Haga como quiera, lo que quiera. Soy su hijo. Ahí se alegra Dios. Pero cuando corremos a buscar ayuda y no hablamos con Dios, Dios se entristece. Porque dice el Señor, confían en otras personas, en otras cosas, pero no han puesto su confianza en mí, que soy su creador. Amén. Bendito sea el Señor, santo y poderoso.
Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10, versículo 13 al 15. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Versículo 13, capítulo 10 de San Marcos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Quiere decir que usted tiene que ser como un niño. Un niño todo lo cree, ¿o no? Un niño de 4 años, 5 años, cuando el papá le dice: hijo, pórtese bien, pero cuando yo regrese le voy a regalar un chocolate. Ya, papá. El hijo lo cree y está esperando al papá que venga cuando él se porta bien, y está esperando al papá porque lo cree. Es un niño inocente. Hay pureza en su corazón, hay inocencia, hay ingenuidad, hay credibilidad en el niño. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Maduros en el modo de pensar, ingenuos en la maldad. Pero no es así, porque la maldad está en nosotros. Y el enemigo pone eso y nosotros nos dejamos llevar por eso. Pero Dios nos dio armas para luchar contra eso. ¿No es así? ¿Acaso no nos dio una armadura? Y aparte de la armadura, el yelmo. ¿Y a dónde ataca el enemigo? Acá. No al corazón, porque el enemigo no puede llegar al corazón. Acá. Y el enemigo nos hace pecar. Con mentiras, con palabras sucias, conversaciones obscenas, con deseos de la carne, deseos de los ojos. Pero Dios nos dio la herramienta para defendernos del ataque del enemigo. Pero no usamos la herramienta. ¿Quién conoce de ustedes la armadura de Dios? ¿Ha usado alguna? Yo creo que la única que más ha usado es la espada. Y hasta por ahí nomás. Porque usar la espada, ¿sabe lo que significa? Predicar el Evangelio. ¿Predica usted el Evangelio en las calles? ¿A su vecino? ¿A su hermano, a su hijo, a su yerno, a su esposo? Tampoco lo hace. Entonces, ¿qué clase de hijos somos? ¿Se da cuenta que somos desobedientes a la palabra del Señor? ¿Se da cuenta que no estamos haciendo la voluntad del Padre? Bendito es el Señor. El 14 dice: viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tarea para casa. ¿Cómo puedo ser un niño? Trate de ser un niño. Ingenuo para el mal. Sabio en el modo de pensar. No es mucho trabajo. Solo tenemos que escudriñar la Escritura, entrar en oración con papá, y Él nos guiará y nos ayudará. Agrademos a Dios en eso, en buscar la presencia de nuestro Señor. Amén. Ser salvos es una cosa, pero reinar con Cristo
es algo que va más allá de nuestra comprensión. No podemos comprender, no podemos entender cómo vamos a reinar con Cristo. ¿De qué forma vamos a reinar con Cristo? ¿En dónde voy a reinar con Cristo? Bueno, en la Escritura está todo. En la Escritura está todo lo que Dios nos indica para saber cómo reinar con Cristo. Bendito es el Señor. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo. Qué difícil tarea. Negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, a los sueños que tenemos. Queremos ser ingenieros, queremos ser empresarios, queremos tener una empresa, me quiero casar, quiero tener hijos. Son deseos humanos que no tienen relación con la voluntad de Dios. Ninguna de esas cosas tiene relación con la voluntad de Dios. Si bien es cierto, sí, podemos hacer todas aquellas cosas, pero no debe ser prioridad en nuestras vidas. La prioridad en nuestra vida es Cristo, es Dios mismo. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, puede conseguir todo aquello, como dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo doy por añadidura. Pero no creemos en eso, sino que buscamos las añadiduras primero. Buscamos las cosas del mundo primero, y cuando tenemos problemas, dificultades, ahí buscamos a Dios. ¿Se da cuenta? Así, son muchos hijos de Dios. Y luego cuando les va bien, sin buscar a Dios, sin tener una relación con Dios, sin ni siquiera ir a la congregación, y les va bien en el mundo secular, consiguen trabajo, consiguen una empresa, se casan, tienen hijos, y les va muy bien, y dicen, Dios me ha bendecido. ¿Puede Dios bendecir a un infiel? ¿A uno que no obedece? ¿A uno que no sigue las normas, las reglas y las leyes de Dios? Se engaña a sí mismo. Porque aquel que ha bendecido a esa persona, aún siendo cristiana, no es Dios. Es el mismo Satanás, el diablo, que le engaña haciendo creer que Dios le está bendiciendo. ¿Pero acaso Dios puede bendecir tanto a un hijo que lo aparta de la iglesia? ¿Que lo aparta de su comunión con él? ¿Cómo Dios puede ser así? Hay muchos que dicen eso, Dios me tiene bendecido, tengo harto trabajo, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar. Es contradictorio, porque Dios dice, yo primero. Yo primero. Bendito sea el Señor. Él es santo. Él es grande. Sus ojos descubren por toda la tierra. Escudriña el corazón de todos. Nadie le puede engañar. Nadie. Bendito es el Señor. El reino de Dios no es para todos, sino para aquellos seguidores de Cristo, los que hacen su voluntad, su verdadera voluntad. Un niño representa pureza, inocencia, ingenuidad, santidad,
credibilidad. Un niño cree. ¿Usted cree? Una vez escuché, y no solamente escuché a un hombre, sino que también lo leí en la escritura. La historia de un hombre que era un cristiano y le iba muy bien, muy bien. Él era fiel en la iglesia, todos los fines de semana iba, cantaba alabanza, todo, entregaba sus ofrendas, todo. Y le iba bien, pero de pronto algo sucedió y se derrumbó económicamente. Y la pregunta que uno se hace, pero ¿cómo si un hombre que iba a la iglesia, no fallaba los fines de semana, daba su ofrenda, su diezmo, y era un hombre que le iba bien, ¿y por qué de pronto su negocio se fue abajo? Muchos piensan que por haber hecho aquellas cosas, Dios les bendecía. Por eso les digo, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce cuando hay un verdadero y legítimo hijo de Dios, que le ama y que le teme, y que todo lo hace y lo hace por amor y con temor delante de Dios. Y la Biblia también lo dice. Había un hombre adinerado en el pueblo de Israel, que tenía muchos bienes, y que un día se enfermó, y que gastó todos sus bienes en medicina, y nunca se curó. Y cuando ya no le quedaba dinero, oró a Dios. ¿Pero por qué? Porque se refugió en el dinero. Y no se refugió en Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Creámoslo. Pero creámoslo de adentro, del corazón. No de palabra, de adentro. Cuando venga una dificultad en su vida, cuando venga una enfermedad grave en su vida, cuando venga una dificultad económica grave en su vida, póngalo en las manos de Dios y no recurra a Egipto. No recurra a ayuda extraña. Aprenda a confiar en Dios. Cuando usted haya pasado esa prueba, recién cantábamos un tema, decía, saltaré los muros. ¿Qué significa saltar los muros? Las enfermedades son muros. Las dificultades económicas son muros. Son vallas que a veces Dios mismo pone delante de nosotros para saber si realmente le creemos a Dios o no. Son pruebas que Dios pone para que nosotros mismos nos demos cuenta si realmente le creemos o no a Dios, porque nosotros dicen, no, si yo le creo a Dios, pero cuando Dios pone una prueba, se da cuenta que realmente no le cree a Dios. Creámosles a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a ir a Corintios 14. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sean ingenuos en la maldad, como un niño. Un niño es ingenuo, un niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿No es así? Por eso dice, sean como niños, ingenuos en la maldad. La pueden conocer la maldad.
pero no dejarse llevar por la maldad. Y maduros en el modo de pensar. Madurez es sinónimo de razonamiento, de la capacidad de discernir y de entender cuál es la voluntad de Dios. Discernir, una palabra que mucho se dice pero nadie la entiende. Discernir es descubrir lo que Dios quiere decir en ciertos pasajes de la Escritura. Entender lo que Dios nos quiere comunicar es discernir. Ahora, si somos sinceros de corazón, amamos a Dios, queremos trabajar para Dios, queremos alegrar el corazón de Dios, entonces Dios, sabiendo eso que hay en nuestro corazón, Dios nos ayuda a discernir. Y puede traer una revelación de la palabra a nuestras vidas conforme al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque el propósito que Dios tiene conmigo no es el mismo propósito que Dios tiene con mi hermano, o con mi hermana, o con mi hermano, o con el pastor. No es el mismo propósito. Son propósitos distintos. Por lo tanto, la revelación es distinta. Y la capacidad de discernir es distinta. Y la capacidad de razonar también es distinta. Aunque razonar es humano, discernir es espiritual. ¿Amén? El hombre común razona. Los hombres espirituales discernimos. Bendito sea el Señor. Santo y poderoso es Él. Como dice su palabra, sabios en el modo de pensar, ingenuos en la maldad o la malicia. Negarnos a nosotros y nuestros deseos o nuestros anhelos que no tienen relación con el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y no afanarse en las cosas de este mundo. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, pero Él no nos obliga. Él nos da libre albedrío. Si usted lo quiere buscar, búsquelo. Si no lo quiere buscar, no lo busque. Pero una cosa sí, dice el Señor. Yo llamo, toco la puerta, que abre ahí su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Pero si yo toco el corazón y nadie abre la puerta de ese corazón, es porque Él no quiere tener una relación conmigo. Por lo tanto, cuando yo llamé y no quisieron escuchar, cuando les vengan los problemas, cuando le vengan las circunstancias difíciles en su vida y clame a Dios, lo dice su palabra, yo no oiré. ¿Me está entendiendo? Yo no oiré el clamor de ninguno de ustedes porque yo los llamé. Les hablé, les advertí, les aconsejé, pero no quisieron escuchar. ¿Por qué tengo que escucharlos yo ahora a ustedes si yo soy Dios y soy soberano y hago lo que quiero? ¿A quién quiero tengo? ¿De quién quiero tengo misericordia y de quién quiero no tengo misericordia? Ese es el Dios que yo conozco. Pero muchos quieren conocer un Dios de solamente misericordia, de bondad, de sanidad, de milagro. No. Dios es un Dios estricto también. Pero ¿por qué Dios es tan estricto? Porque Él quiere nuestra santidad. Él quiere no solamente nuestra salvación, Él quiere nuestra santidad. El Dios Todopoderoso quiere demostrarle al enemigo número uno, que es Satanás, el diablo, que si nosotros podemos ser fieles a Dios, Dios quiere demostrarle al diablo eso, que usted sí puede ser fiel. Amén. Así como Dios le demostró por medio de ¿quién? Un personaje
bíblico? Job. ¿No? ¿Han leído esa historia? ¿No has visto a mi siervo Job? Ah, que es íntegro. Préstamelo un ratito, le dijo Satanás. A ver si no te va a fallar. Satanás lo tocó, le hizo lo que quiso, pero Job se mantuvo fiel. Nunca renegó. Jamás buscó ayuda de nadie. Él siempre creyó en un Dios todopoderoso. Y si él estaba en esa circunstancia porque era la voluntad de Dios, y lo aceptó, y lo soportó, y Dios lo liberó. Y la gloria de él fue más grande que la primera. Aleluya. ¿No es grande nuestro Dios? ¿Acaso Él no es santo? ¿Acaso Él no es justo? Él lo es todo. Aprendamos a conocerlo. Aprendamos a conocerlo y a servirle. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y Él las va a cumplir, pero con aquellos que le son fieles. Amén. Que Dios me los bendiga a todos y que esta palabra pueda haber calado profundamente el corazón de todos y también el mío, y que esta palabra quede allí y haga fructificar en cada uno de ustedes, que puedan dar frutos, porque cada uno de ustedes es un árbol y los árboles dan fruto. Amén. Que Dios me bendiga. Vamos a orar por el mensaje. Bendito Dios, Padre eterno, usted, Señor Dios, que mora, santificado sea tu nombre por siempre. Te alabamos y te bendecimos, Dios, porque has sido bueno. Hasta hoy, Dios mío, Señor, nos has sostenido en la lista de justicia. Tal vez no merezcamos nada de lo que tenemos, Señor. Tú solamente nos lo has dado por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, yo bendigo esta palabra y ruego a usted también, Dios mío, Señor, que bendiga esta palabra y que pueda haber calado lo más profundo del corazón de este pueblo, Señor. Sabemos, Dios, que usted hará grandes cosas con cada uno de mis hermanos, sea en este lugar o en otro lugar, para que tu palabra, Dios mío, Señor, no cese, sino que corra, Dios mío, Señor, por todos lados, Padre. Yo bendigo esta congregación, a cada uno de mis hermanos, y te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra, esta sana doctrina, Dios mío, Señor, que hay en esta congregación, siga siempre igual. No permita, Dios mío, Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, sea adulterada, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, estamos viendo muchas cosas extrañas en el mundo. Pero pedimos en el nombre de Cristo, Dios, que usted more en este lugar, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos presentes y de los que no han venido, Dios mío, Señor, alcánzalos con tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.